Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos acá reunidos con mis compañeros Jorge Alfonso Vargas y Luis Miguel Orijarena y quien les habla Claudia Arias, los cuales vamos a hablar sobre dos discursos muy importantes. El primero de ellos es el del 13 de mayo de 1940 de la Cámara de Comuneros por Winston Churchill, en el cual este tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, destacando la gravedad de la situación en la que se encontraba el Reino Unido y su determinación en la lucha contra la tiranía nazi. Expresa su compromiso con la guerra en todos los frentes, terrestre, marítimo y aéreo, y su aspiración a la victoria, a pesar de cualquier adversidad. Churchill enfatiza la importancia de la unidad y el esfuerzo colectivo en la lucha por la supervivencia y la defensa de los valores británicos y humanos. En el segundo de ellos hablamos sobre el discurso del Día de la Infamia por Franklin D. Roosevelt. Él en ese entonces era presidente de los Estados Unidos el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque sorpresa de los japoneses a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. En su discurso, Roosevelt describe el ataque como una traición deliberada por parte del Imperio japonés, que había mantenido negociaciones diplomáticas y planeaba la agresión, enumera lugares atacados por Japón e informa sobre las pérdidas sufridas por los Estados Unidos. Buenas tardes, profesor. Jorge, ¿cómo se encuentra? Mi nombre es Jorge Vargas, al igual que mis compañeros Luis Orejarena y Claudia Arias. Escogimos dos discursos. Uno de ellos fue el discurso del Día de la Infamia, del 8 de diciembre de 1941, orado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Y el otro es el discurso del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en la Cámara de los Comunes, pronunciado el 13 de mayo de 1940, conocido también como el discurso de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Mm, en cuanto a estos dos discursos, podemos establecer que tienen una relación debido a las fuertes circunstancias que ambas naciones afrontaban en ese momento. Mm, ambas se encontraban, tanto el Reino Unido ya estaba afrontando una guerra directa con los nazis, con el pueblo alemán, con invasión ya muy cerca a sus límites. Entonces, es un discurso motivador, un discurso concreto, un discurso con un propósito que era convencer a la Cámara de los Comunes y convencer al pueblo del Reino Unido que no debían rendirse y que siempre deberían permanecer unidos ante cualquier adversidad. Y en ese momento era el propósito, aparte de garantizar la victoria y del apoyo de la Cámara y del pueblo, era hacerles entender de que tenían un líder, de que no se iban a rendir, así tendrían que dejar el sudor, su sangre y sus lágrimas en la arena, como él lo comenta en su discurso. En cuanto al discurso del presidente Roosevelt, también fue un discurso corto, también fue un discurso concreto, con el propósito de convencer al Congreso de que Estados Unidos debería entrar a la guerra debido a la traición del imperio japonés. Entonces, con este discurso, un discurso que duró menos de 10 minutos, logró convencer al Congreso en menos de 24 horas de declarar la guerra al imperio japonés, y es de esta manera como Estados Unidos entra como aliado a la Segunda Guerra Mundial. A pesar, como comentaba, de que son dos países diferentes y que sucedieron en épocas, en fechas diferentes, tenían un mismo propósito, que era la victoria contra la amenaza nazi y de mantener unido y subir la moral del pueblo para luchar contra toda adversidad. Ahora vamos a hablar un poco de algunas características específicas de cada discurso. Entonces empezaremos con el discurso del Día de los Comunes, de la Cámara de los Comunes, pronunciado por el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. Algunas características que podemos ver de este discurso fue que él utilizó un tono realista y honesto. Él en este discurso utilizó palabras donde fue muy claro y fue muy honesto con el pueblo, donde les detallaba la amenaza
que tenían encima y que ellos como pueblo, como Reino Unido, no podían rendirse y que deberían luchar porque eso garantizaba el futuro de la humanidad y que no podían caer a las manos de ese dictador y de las atrocidades que estaba haciendo el imperio nazi. Otra característica que utilizó este discurso fue el lenguaje emotivo y poderoso. Aquí podemos recalcar eh, unas, eh, unas palabras que él utilizó: que no tengo nada que ofrecer excepto sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, así como fue el título de este discurso. Entonces, estas palabras capturó la dureza del conflicto que se avecinaba y la necesidad de un compromiso total de todo el pueblo del Reino Unido, que no podían desfallecer ante la amenaza que en ese momento estaba por llegar. Otra de las características que vemos en el discurso de Christian Churchill, la apelación al deber y el sacrificio. Él utilizó en este discurso, eh, enfatizó el deber y el compromiso total del pueblo, del pueblo del Reino Unido, donde debía todo el mundo poner su máximo esfuerzo y no decaer, mantener la moral en alto y la idea de que iban a salir victoriosos. También se utilizó, utilizó un propósito claro y concreto, como lo decía. La idea de él principal de este discurso era convencer a la Cámara de Comunes y a su pueblo de seguir en la lucha, de no decaer. Utilizó una retórica inspiradora, destacando no solo las dificultades, sino también la resiliencia y la capacidad del pueblo británico para superar la adversidad. Su objetivo con el discurso también era elevar la moral del pueblo y fortalecer la resolución de la nación. También hizo un llamado a la acción inmediata. Podemos ver que tuvo una contextualización estratégica, explicando la importancia en su discurso, que no solamente era para el Reino Unido la victoria contra los nazis, sino para el futuro de toda la humanidad, de que no podían caer ante este dictador, estas masacres que estaban cometiendo. También hizo un establecimiento de la confianza con su liderazgo, aunque o sea, fue muy poco. Él había recibido el cargo de primer ministro del Reino Unido. Explicó la importancia de la lucha por la defensa de la civilización y la libertad en el mundo entero. Eh, mm, Ahora hablaremos un poco más específico de algunas características del discurso del Día de la Infamia de 1941. El presidente Roosevelt utilizó un tono urgente y decisivo. Eh, su propósito y su objetivo era convencer al Congreso y la necesidad inmediata de entrar a la guerra por parte de los Estados Unidos debido a la tradición del imperio japonés. Se utilizó un lenguaje condenatorio. Entonces, el presidente Roosevelt eh, comenta que es una fecha que vivirá en la infamia, por eso el nombre del discurso, el Día de la Infamia, donde subraya la traición y la gravedad del acto que cometió el imperio japonés con la masacre cometida en Pearl Harbor. También habló con claridad y brevedad. Como comentaba, el discurso fue un discurso corto, fue un discurso de menos de 10 minutos, donde él fue directo al grano, fue claro y preciso, y donde su propósito y su idea se compartió y se dio a entender para que el Congreso aceptara la resolución de que Estados Unidos entrara a la guerra. También tuvo una estructura lógica y coherente. El discurso fue hecho contando los hechos de cómo sucedieron, con la magnitud que esto produjo, este ataque, y el impacto del ataque como tal, y concluye con una solicitud clara al Congreso para entrar a la guerra. Eh, Otra de las características, también su discurso fue un llamado a la unidad nacional. Sus palabras fueron muy alentadoras para la moral y para la unión del pueblo americano. El pueblo norteamericano siempre ha sido un pueblo muy patriota y esto fue un golpe muy duro para la moral y para los sentimientos del pueblo americano, tantas muertes y toda la traición que sufrieron por parte del imperio japonés. Como comentaba, también podemos ver en este discurso una invocación al deber y a la justicia, donde el compromiso de los Estados Unidos era que tenían el deber de luchar contra esta traición, contra esta infamia que le habían cometido, y su deber de justicia, de hacer justicia por todas estas muertes y de condenar a los culpables por esto. Eh, También vemos una apelación emocional. El discurso fue emocional, no solo buscaba informar, sino también movilizar y
entender al público americano de que debían apoyar la guerra. Gracias a esto, muchos jóvenes se presentaron como voluntarios a participar, a ingresar a las fuerzas del ejército norteamericano. En cuanto a la contextualización histórica que tuvo, Roosevelt situó el ataque en un contexto histórico más, señalando que Estados Unidos debería, debería defender no propiamente su seguridad como territorio, sino también proteger el futuro, el proteger a la humanidad completa y liberar a todo el mundo pues, de la opresión nazi que en ese momento y de la opresión japonesa que era un aliado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Podemos decir que este discurso tuvo un impacto inmediato y profundo, pues ya que Roosevelt consiguió su propósito, que era convencer al Congreso de que aprobaran la guerra inmediatamente y fue como Estados Unidos, pues obviamente se hace partícipe en la Segunda Guerra Mundial como el líder de los aliados. Mm, Ahora vamos a describir unos pequeños aspectos, o bueno, unos pequeños aspectos no, sino algunas características que comparten ambos discursos. Entonces podemos decir que, bueno, el discurso del Día de la Infamia, como dije, sucedió un 8 de diciembre de 1941. Su contexto fue el ataque de Pearl Harbor por parte del Imperio japonés y es como Estados Unidos de esta manera se hace partícipe en la Segunda Guerra Mundial, después de ser un país políticamente neutral. El discurso de Sangre, Esfuerzo, Lágrima y Sudor de Christian Churchill en 1940, el 13 de mayo de 1940, tuvo un contexto que fue que el Reino Unido y la mayor parte de Europa se encontraban en un momento crítico en la Segunda Guerra Mundial debido a la ocupación nazi. La situación de esto era que el Reino Unido enfrentaba una amenaza existencial y que necesitaba preparar al pueblo para toda adversidad y para todas las dificultades que estaban por venir. ¿Cuál fue el propósito? Ambos discursos se relacionan en un propósito. El discurso de la Día de la Infamia, pues su objetivo era informar a la nación del ataque, justificar la entrada de Estados Unidos a la guerra y movilizar y, y hacer entender al Congreso de apoyar a esta declaración de guerra. Se utilizó un tono directo y decidido por parte del presidente Franklin, enfatizado siempre en la traición que cometió el imperio japonés y la necesidad de una respuesta firme. En el discurso de Christian Churchill de Sangre, Esfuerzo, Lágrimas y Sudor, podemos ver que su objetivo era asegurar la confianza en el Parlamento y en el pueblo británico, preparar a la nación y al pueblo en general a que debían estar listos y no rendirse jamás ante la ocupación nazi, de que el Reino Unido iba a salir victorioso y que no se iban a dejar invadir o no iban a perecer ante la invasión de los alemanes. Se utilizó un tono realista y honesto, reconociendo las dificultades que estaban afrontando en ese momento, pero llamando a la unión y a la determinación inquebrantable del Reino Unido. En cuanto a su contenido y retórica de ambos discursos, podemos ver que por lo menos el discurso del Día de la Infamia utiliza una frase icónica que es una fecha que vivirá en la infamia. Entonces, presidente Roosevelt utilizó una estrategia retórica, un uso del lenguaje emotivo y condenatorio para describir el ataque japonés, destacando la tradición y la necesidad de justicia, enfatizándonos en la, enfatizándose en la unidad del pueblo y en que debían defender la libertad del mundo entero a toda costa. En el discurso de Sangre, Sudor y Lágrimas podemos ver que su frase icónica, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, como lo dice Christian Churchill, eh, empleó un lenguaje poderoso y emotivo, subrayando el sacrificio necesario y la determinación, buscaba inspirar la resiliencia y el compromiso total por la causa. Ambos discursos comparten una relación en cuanto al llamado y al sacrificio, tanto el discurso de la infamia como el discurso de Christian Churchill de la Cámara de Comunes eh, iba enfocado a la unidad del pueblo y al sacrificio que ambas naciones deberían afrontar en ese momento para no decaer y conseguir la victoria. Ambos discursos comparten un impacto y un legado. El impacto inmediato del discurso de la infamia fue que llevó a la declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón, marcando su entrada oficial a la Segunda Guerra Mundial, y el legado simboliza el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la gloria de la libertad global y de la respuesta a la agresión. En cuanto al discurso de Christian Churchill, podemos ver que se consolidó que Churchill era un líder y decidido
y estaba preparado para defender al pueblo del Reino Unido ante cualquier adversidad y que convenció de que deberían estar preparados para cualquier sacrificio. En cuanto al legado que esto nos deja, eh, representa la resiliencia y la determinación británica frente a la adversidad y es recordado como un momento claro del liderazgo en tiempo de crisis. Como podemos ver, ambos discursos tienen mucha relación en tanto a su contexto, en cuanto a su propósito como tal y en cuanto a la manera y a las palabras que se utilizaron, siempre llegando a su pueblo con la idea de mantenerlos unidos, de subir la moral, de no decaer. Entonces podemos ver que ambos oradores, tanto el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro del Reino Unido, Christian Churchill, eran personas con un fuerte liderazgo, eran personas muy preparadas políticamente y ambos con grandes conocimientos en temas de la guerra. Entonces podemos concluir de que estos discursos tienen una relación directa en cuanto a la adversidad que afrontaron y la decisión que las palabras de ambos oradores utilizaron para convencer tanto al Congreso y como a la Cámara de Comunes de que debían permanecer en la guerra y que su propósito final era la victoria y defender al mundo entero de la amenaza nazi que afrontaban en ese momento. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Miguel Orejarena y ya para concluir con nuestros discursos, bueno, primero que todo el discurso de Winston Churchill, ¿sí? Bueno, él asumió su puesto como primer ministro de Noruega en una etapa muy dura, muy sangrienta, muy difícil para ese estado, en donde estaban viviendo pues su segunda guerra mundial. Eh, Winston tuvo un discurso frente a la Cámara de los Comunes en el cual tuvo un lema que era sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Bueno, este discurso pienso yo que fue un momento muy crucial en la Segunda Guerra Mundial para el Reino Unido, donde Winston, gracias a ese discurso, pues él expresó todo su liderazgo y toda su determinación que tenía, y a lo que ayudó mucho a la que pues la población tuviera una nueva esperanza, una nueva luz de que iban a terminar esa guerra sangrienta. Mm, Su discurso, bueno, fue algo que ayudó mucho a subir la moral de la gente, eh, ya que él tuvo mucha firmeza y era una persona que sabía lo que quería y sabía hacia dónde iba. Eh, bueno, este discurso pues pienso yo que cambió mucho la historia y dio un ejemplo de liderazgo, bueno, que inspiró a toda la población a luchar por terminar esa guerra y esa crisis desastrosa que hubo en su país. Bueno, el siguiente discurso fue hecho por Franklin Delano Roosevelt. Eh, Fue un discurso que declaró oficialmente la guerra de los Estados Unidos contra Japón. Después de un ataque eh, a traición que no se esperaba sobre Japón hacia los Estados Unidos. Bueno, este día fue llamado como el Día de la Infamia. Este día fue un día que quedó guardado en la memoria de los estadounidenses como un día trágico y un día de traición de Japón a los Estados Unidos, donde según los dos países estaban en negociaciones pues para buscar una manera de resolver todos sus conflictos que tenían internamente, pero pues la verdad el único que estaba tratando era Estados Unidos, porque Japón solamente estaba esperando su momento para hacer un ataque a traición y acabar con la vida de mucha gente inocente. Mm, a partir de este momento, pues eh, el país de los Estados Unidos se involucró directamente con la Segunda Guerra Mundial. Eh, Después de eso, pues empezaron lo que son los bombardeos, las guerras,
enviaron muchos soldados, mucha gente a pelear contra el país de Japón. Bueno, pues para mí todo esto pues hubiera sido evitable, porque eran unos países que se encontraban pues en negociaciones, que estaban buscando cómo resolver los conflictos internamente que se presentaban entre ellos, a lo cual pues no entiendo por qué Japón actuó de manera discriminada y a traición sobre los Estados Unidos. Muchas gracias.